Bueno, y para poder desbrozar un poquito qué es lo que está pasando con esta reforma y sobre todo las reacciones de los sectores políticos, tenemos en directo al ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas. Ministro, buenas noches, bienvenido a Red Más Noticias. Muchas gracias, Mauricio. Gusto estar con ustedes esta noche. Bueno, ministro, quiero arrancar por la pregunta obvia. Después de ver esta nota y de ver a distintos sectores del Partido Liberal, del Centro Democrático, del Polo Democrático, la doctora Claudia López, todos al unísono diciendo esto le está cargando la mano a la clase media. ¿Usted qué le responde a nuestros televidentes donde hay buena clase media? Se les olvida que esta reforma lo que hace es, primero, gravar los dividendos por encima de 17 millones de pesos. ¿Quiénes reciben dividendos en Colombia? Pues los hogares y las personas de ingresos altos. Segundo, le ponemos un tope a las rentas exentas, máximo 104 millones de pesos. O sea, alguien que gane 1.000 millones de pesos solo podrá deducir como renta exenta una décima parte de su ingreso. Eso significa que pagará más impuestos. Tenemos una reforma que al mismo tiempo busca que las empresas generen más empleo, que las empresas puedan tener más incentivos a la inversión. Esto genera oportunidades para todos los colombianos. Por eso, esta reforma no es regresiva. Esta es una reforma que mejora la generación de empleo, que disminuye la desigualdad en Colombia y que, por supuesto, lo que va a permitir es que obtengamos unos recursos para poder continuar con los avances sociales que ha tenido Colombia. ¿Qué más progresivo que poder tener con qué mantener las familias de subsidios de familias en acción, o los programas de la tercera edad, o el programa a la primera infancia? Eso es lo más progresivo que hay. Y aquí están los recursos para poder atender las necesidades de los colombianos más vulnerables. Ministro, en esta discusión de si la reforma es regresiva o progresiva, si le ayuda más a los más pobres o a los más ricos, hay un elemento que la gente ha señalado el día de hoy y es el impacto sobre la inflación. La inflación le come el bolsillo a la gente, sobre todo a la gente de menores recursos, y con un aumento de 3 puntos del IVA, lo que se pregunta muchas personas es, ¿esto va a terminar afectando la inflación de manera grave y por lo tanto el bolsillo de todos los colombianos? ¿Qué es lo que más pesa en la inflación? Los alimentos no tienen IVA, la educación no tiene IVA, los transportes no tienen IVA, los libros no tienen IVA, de manera que los grandes componentes del índice de precios al consumidor, pues no solo no tienen IVA hoy en día, sino que no van a tener IVA después de esta reforma, entonces quedan protegidos. Suben, eso sí, los IVAs para otros productos que pueden estar en el IPC, en el índice que utiliza el DANE, pero el impacto que van a tener sobre la inflación es mínimo. Es decir, la inflación va a seguir bajando. Este año va a terminar en 6% y el año entrante terminará en 4%, independientemente de esta reforma tributaria. Ministro, abríamos el noticiero con el titular que decía, esta reforma como está planteada, este proyecto que se presentó al Congreso, le gusta a los economistas, le gusta a los empresarios, pero no les gusta a los partidos políticos y ya hemos oído varios voceros diciendo, nada, no nos gusta esta reforma. ¿Usted cómo piensa pasar una reforma con tantos partidos políticos, no todos los de la coalición de gobierno, por supuesto, en contra de lo que usted ha propuesto? Hay que hacer mucha pedagogía, Mauricio. Hay que trabajar en explicar por qué esta reforma es necesaria. Es una reforma que si no la hacemos, el país puede tener serios retrocesos en lo social y en lo económico. Es decir, hay que invocar un sentimiento de responsabilidad con Colombia. Esa pedagogía la haremos 7 días a la semana, 24 horas al día, con todos los sectores políticos, con sencillez, con humildad, aceptando tesis y planteamientos sobre la base de los argumentos sólidos y serios, pero al mismo tiempo tendremos firmeza en defender que esta reforma se debe hacer ya. El país no puede esperar, porque podríamos correr el peligro de que el país pierda su calificación internacional, que el país tenga que retroceder en muchos programas sociales y sobre todo que nuestra economía pierda impulso. Eso sería tremendamente costoso para todos.
Bueno, ministro, pues mucha suerte en esa faena que le va a tocar a usted librar en el Congreso con una cantidad de líderes políticos en contra de la reforma. Ojalá por el bien de una reforma idónea para el bienestar del país. Muchas gracias, ministro, por haber estado en Red Más Noticias. Muchas gracias a ustedes.